¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una historia fascinante, de esas que parecen sacadas de una novela. Imaginen que se pueden unir dos mundos, que a simple vista no podrían ser más distintos, el de un samurái del Japón feudal, con todo lo que eso implica, y el de un santo católico, devoto hasta la médula. Bueno, pues esa es la historia de Justo Ukon Takayama. Y bueno, el corazón de toda esta historia es un misterio. Un verdadero enigma que ha tenido a historiadores y creyentes rascándose la cabeza por siglos. La pregunta es simple, pero la respuesta no tanto. ¿Cómo es posible que la tumba de un santo, así sin más, desaparezca? Para empezar a buscar una respuesta, tenemos que viajar a un escenario de caos total. Piensen en esto. Manila, año 1945. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, que antes la llamaban la Perla de Oriente, ahora es, pues, un montón de escombros y ruinas humeantes. Y justo en medio de toda esa destrucción estaba la iglesia de San Ignacio, o bueno, lo que quedaba de ella. Los bombardeos la habían hecho pedazos. Y abajo, en las criptas, imaginen la escena, los huesos de cientos y cientos de personas, que habían sido enterradas ahí por siglos, ahora estaban todos mezclados, revueltos, imposibles de identificar. Y en medio de todo ese desastre, un grupo de jesuitas se embarca en una misión que parece una locura, una búsqueda casi imposible. Pero no estaban buscando a cualquiera, ¿eh? Buscaban los restos de un hombre muy específico. Un daimyo, un señor feudal japonés que había sido exiliado 300 años antes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia por encontrar este hombre en particular? Ok, para entender por qué este samurái era tan importante, tenemos que darle para atrás al reloj. Vámonos hasta el siglo XVI, a una época súper interesante y la verdad muy convulsa en la historia de Japón. Un periodo que se conoce como el siglo cristiano. Entonces, ¿qué pasó en ese siglo? Miren, el cristianismo llega a Japón en 1549, con San Francisco Javier. Y lo increíble es que contra todo pronóstico, la fe empieza a crecer y a florecer por varias décadas. Pero, como suele pasar, la política se metió en el medio. El ambiente cambió por completo, y lo que siguió fue una persecución brutal, la expulsión de todos los cristianos, y al final Japón cerró sus puertas al mundo por completo. Un giro de 180 grados. Pero, a ver, ¿cómo fue que el cristianismo pegó tan fuerte y tan rápido? Es que esto es fascinante. Resulta que al principio muchos japoneses no lo veían como una religión extranjera y extraña, ¿no? Para ellos parecía una nueva rama del budismo. Y los misioneros jesuitas, que eran muy inteligentes, se dieron cuenta de esto. ¿Y qué hicieron? Pues se adaptaron. Empezaron a usar términos budistas, adoptar costumbres locales, todo para que el mensaje se sintiera familiar. Y es justo en este ambiente que aparece nuestro personaje principal, Justo Ukon Takayama. Y ojo, él no era un converso más del montón, para nada. Era un daimyo, o sea, un señor feudal de los poderosos. Tenía tierras, tenía ejércitos, tenía influencia. Su conversión, que vino de la mano de la semilla que dejó San Francisco Javier, fue un punto de inflexión para los cristianos. Se volvió un aliado clave, tanto que ayudó a fundar cosas tan importantes como el primer seminario en Japón. Ahora, lo que hace a Ukon un personaje tan complejo es que vivía en dos mundos a la vez. Tenía estas dualidades increíbles. Por un lado, era un cristiano súper devoto, pero por el otro, era la personificación de la élite samurái. Un maestro en el arte de la guerra, en la brutalidad del combate, pero también en las artes más sutiles y pacíficas que se puedan imaginar. Y para que se den una idea de qué tan buen guerrero era, escuchen esto. La frase la dijo nada más y nada menos que Tokugawa Ieyasu. O sea, el tipo que unificó todo Japón y fundó un shogunato que duró 250 años. Que un estratega de ese calibre dijera algo así de Ukon, bueno, eso ya nos dice todo. Su reputación en el campo de batalla era legendaria. Pero aquí viene lo interesante. El mismo tipo que era un genio militar, también era un maestro del Chanuyu, la ceremonia del té. Y no se trata solo de sentarse a tomar té, que va, es casi una disciplina espiritual, algo central en la cultura samurái. Se trata de encontrar la paz, la armonía, la belleza en lo más simple. Es el opuesto total a la vida del guerrero. Un contraste increíble, ¿no? Y es que Ukon no mantenía sus dos vidas separadas. No, las fusionó en una sola. Traten de imaginar la escena por un momento, un ejército de samuráis marchando a la batalla. Pero en lugar de llevar las banderas de su clan, sus estandartes llevan el símbolo de la cruz. Eso es potentísimo. Nos muestra hasta qué punto estaba comprometido y cómo había logrado unir esos dos mundos en su propia persona. Pero claro, esta mezcla tan única no iba a durar para siempre.
El ambiente político en Japón se estaba poniendo muy tenso, y a Uyukon se le vino encima una decisión imposible. Tenía que elegir. ¿A quién le iba a ser leal? ¿A su señor aquí en la tierra, el gobernante de Japón, o a su señor en el cielo? Y la cosa se complicó muy rápido. Resulta que algunos misioneros, probablemente con buenas intenciones pero sin mucha visión política, se metieron donde no debían, en asuntos de poder. Y eso, claro, levantó muchas sospechas. Tanto que para 1587 el regente Hideyoshi ya no aguantó más y sacó un edicto que prohibía el cristianismo. Y para los daimyo cristianos como Ukon, el ultimátum fue directo y brutal. O renuncian a su fe o lo pierden todo. Absolutamente todo. Y para Ukon, aunque la decisión debió ser increíblemente dolorosa, en el fondo estaba muy clara. Se dice que se guió por este versículo de la Biblia. Su decisión no fue política, fue espiritual. Las tierras, el poder, el estatus, de repente todo eso pasó a un segundo plano. Lo único que importaba era su fe. Como se pueden imaginar, esa decisión tuvo consecuencias, y fueron inmediatas y devastadoras. Fue el principio del fin de su vida en Japón, y el comienzo de su último viaje, un exilio que lo alejaría de su hogar para siempre. Piénsenlo, de un día para otro, uno de los hombres más poderosos y respetados de todo Japón se convirtió básicamente en un vagabundo. Perdió su castillo, su dinero, su ejército, su estatus social, todo. Por años anduvo de un lado a otro protegido por otros señores cristianos que se arriesgaban, pero en 1614 llegó el golpe final, el edicto de expulsión definitivo. Ya no había vuelta atrás. Así que, junto con otros 300 cristianos japoneses, se embarcó en un viaje durísimo por mar hasta Manila. Allá lo recibieron como a un héroe, con todos los honores. Pero el viaje lo había destrozado. Y aquí viene lo trágico. Después de todo ese sacrificio, sobrevivió solo 44 días. 44. Pero lo más increíble es cómo la gente vio su muerte. Para los que vivieron en esa época, y para la historia que se contó después, no fue una derrota. No fue una tragedia, fue una victoria. Se vio como el último acto de liberación. Al haberlo dejado todo, al renunciar a todo poder terrenal, finalmente era libre de verdad. Su muerte no fue un final triste, sino la cumbre de su sacrificio, su gran victoria espiritual. Y con esto volvemos al punto de partida, a esa iglesia destruida en Manila, a los jesuitas buscando entre los escombros. Volvemos al misterio de sus restos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los encontraron? Bueno, la respuesta es que no. Después de la guerra, todos esos huesos mezclados de las criptas se recogieron y se pusieron juntos en 2 tumbas comunes en un cementerio jesuita. Y la inscripción que pusieron allí es súper conmovedora, y lo resume todo perfectamente. Los huesos de Ukon se perdieron para siempre, mezclados con los de cientos de otras personas, anónimas para la historia, pero no para Dios. Porque al final, ¿saben qué? Los huesos eran lo de menos. Lo que de verdad sobrevivió al tiempo y a las guerras fue su historia. Una historia de fe y de sacrificio tan potente que más de 400 años después de su muerte, la Iglesia Católica lo reconoció oficialmente. Lo beatificaron, pero no como un mártir tradicional, sino como alguien que fue mártir en su voluntad, alguien que estuvo dispuesto a perderlo todo por lo que creía. Y así, esta historia tan increíble nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La vida de Justo Ukon Takayama nos hace pensar qué significa realmente ganar, qué es el éxito, qué es el sacrificio. Nos deja con esta idea, esta paradoja, que a lo mejor la victoria más grande de todas no es conquistar el mundo, sino tener el valor de renunciar a él.